Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Queridos amigos, estoy contento de poder compartir con ustedes una vez más en esta mañana de la Palabra del Señor. Estoy también aquí en un lugar diferente. Estoy en el estudio de grabación de nuestro ministerio aquí en Missouri. Y quiero decirles que estoy contento de poder compartir con ustedes una vez más de este tema que tenemos hoy preparado para poder profundizar y cavar más allá de la superficie en el estudio de la Palabra de Dios. El tema de hoy es acerca del cristianismo y el método científico. Pero antes de abrir la Palabra de Dios, hagamos una oración. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tú nos permites estar juntos para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, de que tú nos ayudes a comprender y aprender más de tu palabra en ese tiempo tan importante que vivimos. Rogamos, oh Dios, que tú nos acompañes y que nuevamente podamos ser bendecidos por el tiempo que pasamos juntos. Pedimos todo esto en los méritos de Jesús. Amén. En la Biblia vamos a aprender de que el cristianismo y el método científico de prueba, de análisis, es en cierto sentido bastante compatible. Porque los científicos usan un sistema de 5 pasos para usar el método científico para llegar a conclusiones o formar una tesis válida. Y estos 5 pasos son los siguientes. El primer paso es el paso de la observación. En este paso de la observación, uno pregunta, los científicos hacen preguntas, hacen inquietudes o plantean sus inquietudes en cuanto a lo que están tratando de entender o comprender en la ciencia. Luego viene el segundo paso, que es el paso de la conjetura. Esto quiere decir de que empiezan a construir una hipótesis en base a lo que habían observado. Luego de esto viene la fase de la prueba. Esto quiere decir que se hacen exámenes o pruebas para poder llegar a través de los experimentos, pueden llegar a comprender o llegar a entender si es que la hipótesis estaba correcta. Luego viene el paso del análisis, que es el paso donde se compara la evidencia con los resultados de la hipótesis. Es decir, las evidencias van probando para ver si es que lo que se ha llegado a concluir a través de los exámenes, a través de la hipótesis, a través de la observación, llega a tener peso y es realmente algo correcto. Para que finalmente el quinto paso es el poder comunicar y compartir con otras personas, con la humanidad, los resultados de este proceso científico. Por ejemplo, en el tema que estamos nosotros ahora siendo cautivados por el mundo acerca de esta pandemia del coronavirus, podemos decir de que se están haciendo estos pasos para poder llegar a tener una cura, una vacuna contra esta enfermedad. Los científicos tienen que primero observar la manera como este virus, cómo esta enfermedad se desarrolla, cómo se maneja. Luego tienen que crear hipótesis o sacan sus hipótesis en base a lo que han observado para luego llegar a las pruebas, a hacer exámenes de laboratorio, a ver si es que pueden realmente probar lo que estaban ellos queriendo decir en su hipótesis o en su tesis. Y luego viene entonces el paso de lo que se llama el paso del análisis, donde hacen este análisis, donde comparan los exámenes con lo que ellos pensaron o estuvieron en su hipótesis. Y finalmente, la idea es de que puedan compartir el resultado final, si está bueno, si está exitoso, con el mundo. Así que todos estamos, en cierto sentido, esperando este método científico con este problema que estamos viviendo. Sin embargo, en la Biblia, vamos a ver cómo el cristianismo en realidad es algo que puede ser no solamente observado, solamente tiene que ser experimentado o probado o puesto en análisis o en hipótesis. En realidad el cristianismo tiene que ser, como decimos aquí, puesto a prueba, probado, comprobado y finalmente analizado por el mundo para ser compartido con ellos. Por esta razón vamos a ver en la Biblia ciertos pasajes que nos hablan en relación a este proceso, como hablamos, del método científico. En realidad veremos cómo Dios los llama y cómo vemos los 5 pasos también en la Biblia cuando uno va a la palabra de Dios y comprende que el Señor nos llama a ser estudiados por el mundo como un caso científico. Veamos esto en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 20. Comencemos viendo cómo la Biblia nos habla acerca de lo que
realmente Dios ha dejado como suficiente evidencia para observar. Dice allí: los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. En este pasaje vemos claramente que Dios nos dice de que nosotros, los seres humanos, podemos nosotros creer y conocer las cosas invisibles de Dios observando los elementos creados. También vemos en el libro por ejemplo, de Salmos, el capítulo 19, versículo 1. Aquí podemos notar otro versículo que nos apunta a este mismo concepto de observar lo que el Señor ha creado como una evidencia, como una manera de poder llegar a tener una hipótesis, por decirlo así, construir nuestro concepto, nuestra evidencia en base a lo que hemos observado. Dice allí: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces notamos en este pasaje cómo la palabra de Dios nos confirma, nos avisa de que también podemos ver las obras de las manos del Señor, las obras que Él ha hecho en los cielos. Estos cuentan la evidencia de Dios, cuentan los atributos de Dios. En este sentido, muchas personas olvidan de que Dios y la creación, como hemos estado analizando durante la semana pasada, la creación es una forma de mostrar que Dios es nuestro creador, nuestro hacedor. Él es real. Cuando observamos las cosas, los elementos alrededor nuestro, estamos seguros de que el Señor es real y de que su palabra, de lo que Él ha dicho, también se cumplirá. Pero continuemos a la conjetura. En Malaquías 3:10, ¿no es cierto? El Señor nos invita a tener esta invitación, esta manera de pensar, donde el Señor nos confirma y nos avisa de que podemos plenamente tener una conjetura correcta. Porque dice allí: traed todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Notemos aquí en este pasaje que Dios nos está diciendo que nuestra conjetura debe ser la siguiente: cree en mí, confía en mí, dame tu diezmo, devuélveme esa décima parte y también mi ofrenda. Y en esa ofrenda, en ese diezmo, en esa relación conmigo de confianza, de devolver al Señor lo que es de Él, en realidad estamos nosotros llegando a una conjetura, a una hipótesis de que Dios nos va a bendecir aún mayor cuando hacemos eso. Ahora mucha gente toma esto y piensa de que Dios siempre va a bendecirlo económicamente, multiplicarle el dinero que tiene. Esto no siempre es así, porque Dios, que conoce nuestra necesidad, Él sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y lo que Él puede multiplicar y bendecir va más allá del dinero. Así que si usted se enfoca en el dinero únicamente, quizás no llegue a tener una conjetura correcta. El pasaje quiere decir que Dios dará bendiciones en abundancia. Y esto creo que es algo real. Por experiencia puedo decir que el Señor ha sido fiel constantemente en dar y bendecir. No siempre con lo que quiero, no siempre con lo que yo pienso que necesito, pero siempre puedo decir que Dios provee y nos da de sus bendiciones, de su cuidado y de su amor. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la prueba, poner a prueba las cosas de Dios. En el libro de Salmos, el capítulo 34, versículo 8, leemos lo siguiente. Salmos 34, versículo 8. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. En este pasaje notamos que el Señor nos invita a confiar en Él, a tener esa confianza en Él, ¿no es cierto? A tener esa experiencia de poder recordar de que Él es nuestro creador, nuestro hacedor y quien sostiene y nos mantiene con vida. También vemos en 1 de Pedro, el capítulo 2, versículos 2 y 3, lo siguiente. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura para que con ella crezcáis en vuestra salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. Aquí vemos que el Señor nos dice: probad, examinar que Dios es bueno. Si nos gusta, si probamos del Señor y nos damos cuenta que Él es bueno, estamos entonces examinando correctamente al Señor. Quienes hoy no desean compartir el Señor o estar en su presencia, no han probado verdaderamente a Dios, no han puesto a prueba quién es el Señor y por qué Él puede ser probado. Él puede ser examinado y ser encontrado
fiel, encontrado como algo correcto, como algo sublime, como algo hermoso. Ahora, continuemos con el análisis. En Isaías capítulo 1, versículo 18, Dios nos invita a hacer un análisis de nuestras vidas. Noten ustedes allí lo que el Señor nos dice en cuanto a nosotros mismos. Venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí vemos entonces que Dios nos dice que si tu vida está llena de pecado, de iniquidad, si estamos con los pecados como la grana, rojos, nuestra vida está contaminada, transformada en una vida de desgracia por el pecado, Dios nos dice, venid a mí y razonemos, analicemos, para que yo pueda limpiar tu pecado, hacer una transparencia, una transformación a esa vida, para que en vez de ser una vida llena de pecado y de desgracia y de muerte, pueda ser una vida limpia, recta y de victoria. Esta es la experiencia del Señor que Dios quiere que tengamos. Y Él nos dice, analiza, ven a mí. Finalmente, nos dice el Señor en cuanto a la comunicación. Una vida victoriosa, una vida transformada, una vida que ha sido transformada y regenerada por el poder de Dios, es una vida que debe llevar una comunicación al mundo, una comunicación del Evangelio de Dios, del poder de salvación. Como leemos en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, lo siguiente. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que sean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Este es el último paso, que es ser una luz, que es ser una bendición, un canal de comunicación con el mundo para mostrarles que la verdad de Dios, que la prueba científica, que lo que Dios ha dicho es real y es verdad. Tú y yo podemos, por su gracia, tener esa experiencia hoy. Podemos realmente tener el conocimiento de Dios, de tener no solamente una teoría, una hipótesis, sino realmente una experiencia, una examinación, un análisis con el Señor para que podamos comunicar al mundo que Él es real y que su venida está cerca. Que Dios en este día te bendiga y te guarde, y espero verte mañana aquí en Profundizar para seguir estudiando más de la palabra del Señor. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.